Espero que todos se puedan encontrar muy bien, estimados amigos. Y muchas personas me preguntan cómo puedo estudiar química, cómo puedo dominar la química. Antes que nada, yo la verdad es que no soy químico, por lo menos no químico práctico. Nunca he estado en un laboratorio seriamente haciendo cosas muy serias. Así es que desde mi óptica, que es netamente teórica, te voy a explicar cómo estudiar, o mejor dicho, las tres maneras en cómo tú no puedes estudiar química. En primer lugar, no puedes estudiar química un día antes de una evaluación. Si tú te encuentras en esa situación en que el día de mañana tienes que dar una prueba de química, quiero decirte, estimado amigo, que tienes que dar por perdida esa evaluación porque no vas a estudiar, no vas a entender los conceptos que mañana se van a abordar en una evaluación con una tarde de estudio, no por lo menos en química. Por lo tanto, si quieres estudiar química o quieres simplemente sacar el examen de química o la prueba de química, tienes que prepararte por lo menos con una semana de antelación. Idóneamente, la realidad es que tienes que prepararte desde la primera clase en que se va a abarcar la materia para la prueba. Por ejemplo, si estás viendo configuración electrónica, lo idóneo es que puedas desde esa clase empezar a estudiar química. Aunque suene obvio el consejo, la realidad es que los alumnos no están dispuestos a aceptarlo, no están dispuestos mayormente a entregarse al estudio de la química e invertir una cantidad razonable de tiempo. Y cuando hablo de una cantidad razonable de tiempo, estoy diciendo que esto tiene que abarcar por lo menos desde la primera clase. Dependiendo del nivel, si tú estás en un nivel básico, probablemente puedes improvisar un poquito. Pero si estás en un nivel alto, necesitas sí o sí empezar a prepararte desde la primera clase. El profesor, por ejemplo, enseña configuración electrónica, empezar a estudiar desde esa clase, de tal forma que cuando tú asistas a la siguiente clase ya tengas dudas naturales producto de tu estudio y se las puedas ir planteando a tu profesor. De esa forma vas a ir construyendo un conocimiento de la química idóneo al momento de enfrentar la prueba. Pero si por alguna razón, por tiempo, porque estás trabajando adicionalmente o porque no se te apetece, lo razonable mínimo, lo mínimamente razonable que tú tienes que hacer para estudiar química es por lo menos preparar la asignatura desde una semana de antelación. Esto significa que tienes que empezar desde esa semana, si la prueba la tienes en una fecha, por lo menos con unas 7 días. Tienes que empezar a resolver ejercicios, a empezar a entender los conceptos, porque nuestro cerebro trabaja de la siguiente forma, salvo raras excepciones. Tú tienes que exponerle los problemas a nuestro cerebro, tienes que imbuirte del contexto, del contenido. Tu cerebro, a través del descanso, a través de distracciones, actividades de ocio, va a ir cuajando ciertas dudas, te va a ir respondiendo también, ¿por qué no decirlo? Si tú ya tienes alguna expertise en el tema de la química, vas a ir generando algunas asociaciones, lo cual va a ser muy provechoso para ti. Pero, insisto, eso tienes que hacerlo con una cantidad de tiempo importante. Otra forma que no debes estudiar química es con el celular al lado. Es extremadamente nocivo. Debo decir que incluso a mí me cuesta. A mí me salió muy... A mí me cuesta. De hecho, yo debo decir que la mayor cantidad de tiempo en que estudio lo hago con música. Y no lo hago con música que está precisamente diseñada para, digamos, concentración. No. La verdad es que lo hago escuchando Maroon 5, lo hago escuchando Weekend. Y no es razonable, pero a mí se me da y me resulta bastante, no sé si quizás si yo, digamos, me abocara a estudiar, digamos, destinando una buena porcentaje de mi concentración a lo que me estoy dedicando, quizás podría conseguir mucho más logro. Pero la realidad es que para mí, que tengo que preparar una clase para un estudiante en particular, porque tiene que estudiar ese concepto y tiene que al otro día presentarse a dar una prueba de química, para mí funciona bastante bien simplemente estudiar en esos contextos. Pero yo que he sido profesor y he visto alumnos fracasar rotundamente, tengo que engañarlos y decirles, no, yo como profesor
no hago eso. Yo me encierro en mi enclaustro, prendo 3 velas y empiezo a estudiar sobre mi mesa de madera. Pero la realidad es que no es así. Yo no estudio de esa forma. Pero yo estoy acá para darte un consejo de cómo debes hacerlo para poder tener éxito tú. Más todavía si no cuentas con un apoyo adicional que te permita ir aclarando dudas en el camino. No puedes usar celular, no puedes escuchar música, no puedes tener la tele prendida. Eso es totalmente nefasto. Y un tercer elemento que esto lo voy a dejar abierto para que tú puedas decidir qué es lo que no debes hacer. Pero a mi modo de ver, tú no puedes tener un rechazo hacia la química, independientemente que tus genes digan si tú tienes o no habilidades para la química. No es buena idea, no es saludable mentalmente que tú estudies rechazando la asignatura. Ya lo he dicho muchas veces, el que tu profesor a lo mejor no haga un buen trabajo enseñándote no es responsabilidad de la química, es responsabilidad de tu profesor. Por lo tanto, harías bien en separar los conceptos, tu profesor y la química. Así es que lo que tienes que hacer es manifestar un poco de respeto, aprecio, por qué no decirlo, hacia la rama. Y cuando tú estudias química, el profesor se va dando cuenta, dicho sea de paso. Por lo tanto, si tú estás estudiando, por ejemplo, estás tomándote un ramo de química y no tomaste las 2 primeras pruebas, no preveíste que te iba a ir mal y te fue mal, harías bien desde que empiezan los contenidos para la tercera evaluación, tomar el primer consejo, estudiar desde la primera clase, y se va a generar un vínculo no declarado entre tu profesor y tú, producto que tú estás haciendo consultas, que te vas a dar cuenta que te vas a sentir orgulloso de hacerlas y te vas a sentir bien de recibir respuesta de parte de tu profesor, y tu profesor también va a sentirse bien en la clase porque va a notar que hay mayor interés de tu parte, y eso puede ser contagioso, puede ser un contagio virtuoso. Por lo tanto, es importante que muestres aprecio hacia la asignatura, es muy importante. Si tú estás estudiando algo que odias, no vas a tener éxito. Bueno, espero que te haya ayudado este consejo. Si tienes más consejos o más formas de cómo no estudiar química, y hago extensivo esta situación a todas las áreas de estudio, particularmente física, química, matemática y programación, que son las áreas a las que yo me aboco, házmelas saber. Si el video te gustó, te agradecería mucho que te suscribieras. Es muy importante para mí generar una comunidad lo antes posible y que le puedas dar un me gusta, porque los algoritmos de YouTube son creados por programadores, pero estos programadores van agregándole condicionales que, entre otras cosas, para que un video sea expuesto en la plataforma de YouTube o pueda ser reconocido dentro de ella, pone ciertas condicionales, que por favor tenga 50 likes, o que no por favor, sino que si tiene 50 likes lo vas a poner dentro de los primeros 100. Si tiene 1000 likes lo vas a poner entre los primeros 5. Es así como funciona el algoritmo de YouTube. Son personas programando, para bien o para mal. Hace que la información más efectiva, más eficiente, esté en primeros lugares y las porquerías que no sirven estén al final. Así que si este video te gustó, te agradecería un montón tu like. Muchas gracias por todo, estimados amigos, y será hasta una próxima ocasión.